clase número 8 de Primera de Timoteo. La palabra a estudiar es Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 25. Entre los versículos 19 al 20 está enseñando que cuide el honor de los líderes. Hoy en día son muy importantes los líderes. Por eso el diablo quiere destruir a los líderes de cada generación. La iglesia puede permanecer firme si el líder está firme. Por eso, acerca del pastor, para que nunca haya malentendido, debe siempre disponer de un testigo. El diablo quiere hacer caer a los líderes de la iglesia difamando y levantando falsos rumores. Por tanto, en cuanto a la acusación a un pastor, no debe aceptar así nomás los rumores acerca del líder. Porque si el líder tambalea, toda la iglesia también tambaleará. Entonces, para cuidar al líder, ¿cómo debería manejar la situación? En el versículo 19, leamos el versículo 19. No admita ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Dijo, no admita ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Esto es para poder cuidar de acusaciones que no tengan pruebas. Si algunos vienen a acusar al pastor sin testigos, no debe admitirlo. Si uno quiere acusar a un líder, debe tener por lo menos 2 o 3 testigos. No debe sacar conclusiones a base de la palabra de una persona sin pruebas. Puede que haga caer con trampas y puede tal vez juzgar a los demás subjetivamente. ¿Realmente ha hecho mal esta persona? Tiene que tener la prueba de 2 o 3 testigos veraces. Está enseñando que debe tener el testimonio de 2 o 3 testigos. Y luego dijo que reprenda al que hizo mal delante de los demás. Versículo 20. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. ¿Por qué habrá dicho que reprenda en público? Está diciendo que sentencie en público. Esto también es para que otras personas tengan la oportunidad de arrepentirse. Ah, si peco así, Dios me puede castigar así. Dichoso es aquel que al ver la sentencia del otro se arrepienta. Por medio de estas disciplinas puede uno reflexionar acerca de sí mismo. ¿Tengo algún pecado? ¿No tendré alguna parte que necesite ser reprendido? ¿No tendré alguna parte que esté tocando mi conciencia y me haga sentir mal? Confesando de esta manera, puede obtener verdadera libertad. ¿Por qué dijo que reprenda en público? Es para que otros no lleguen a pecar. Porque si reprende el pecado de una persona,
puede hacer que las otras personas no lleguen a pecar. También, ¿por qué dijo que reprenda en público? Para la obra misionera de la iglesia. Hoy en día, la iglesia es un lugar donde se reúnen personas. La iglesia de Dios no debe permitir ningún pecado. La iglesia de Dios debe ser sana. La iglesia de Dios debe preservar la santidad. Hoy en día las iglesias se están secularizándose cada vez más. El pecado del mundo está entrando a la iglesia. Si queremos preservar la santidad de la iglesia, debemos tratar seriamente el pecado. Si la iglesia se va corrompiendo y ensuciándose cada vez más, Dios la juzgará. En todos los tiempos, siempre Dios usó a iglesias limpias. Hoy en día, cada miembro de la congregación debe ser limpio, especialmente los líderes. Dios usa valiosamente a personas limpias. Si ustedes quieren beber agua, y hay varios vasos, un vaso está sucio, el otro tiene comida y el otro vaso está limpio. Si ustedes quieren beber agua, ¿cuál vaso tomarían? Utilizarían el vaso que está limpio. Hoy en día también, Dios quiere usar a personas limpias. Por eso, si maneja el asunto del pecado, puede mantener la santidad de la iglesia. ¿Qué tan bien limpios están viviendo los siervos de Dios? Especialmente, tienen que ser claros en el tema del dinero. Porque en el instante que la codicia al dinero se apodera de uno, comienza a corromperse. Judas Iscariote, por amar al dinero, el diablo se apoderó de su corazón. Aunque por fuera aparente ser alguien grande, pero si la ambición lo apodera, desde ese instante comienza a alterarse. El siervo de Dios también debe ser limpio en el tema sexual. Hermanos, vean a Sansón. Ese gran Sansón, al caer en la tentación carnal, terminó sin ojos. Por tanto, los jóvenes cuando traten a las jovencitas deben hacerlo limpiamente. También los siervos de Dios deben desechar la ambición al honor. El pastor, siempre en la posición de siervo, debe exaltar a Dios en su vida diaria. Porque si entra la codicia, pecará y terminará corrompiendo. En Santiago capítulo 1, 15, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Nosotros debemos pelear contra el pecado y vencer antes de que se agrande más. Dios reprende duramente el pecado. Nosotros debemos rechazar el pecado todos los días con temor a Dios, así podremos llevar una vida santa.
Luego en el versículo 21 dijo que no tenga favoritismo. Versículo 21. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Dijo, te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles. Dijo que sin dejarse llevar de prejuicios ni favoritismos. Dios es un Dios muy justo. La gente condena o justifica según su parecer. Pero Dios juzga según el bien y el mal con justicia. Los que hacen el bien recibirán felicitación y bendición. Pero los que hacen el mal serán juzgados. La cruz del Señor revela claramente el gran amor justo de Dios. El Señor murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Jesús llevó todo el pecado de la humanidad y fue maldito en la cruz. Por eso, en la cruz se muestra muy claramente la justicia de Dios. Tal vez también en la cruz se muestra claramente el amor de Dios. La máxima expresión de amor de nuestro Jesús es la cruz. No fue un amor solo de palabras. El Señor, para salvar nuestros pecados, mostró con total seguridad su amor en la cruz. Por eso en las iglesias de hoy no debe derrumbarse el amor y la justicia. Hay que ser iglesia lleno de amor, donde esté edificado en la justicia de Dios. Para edificar esta clase de justicia de Dios, no debe quedar atado a afectos ni sentimientos. ¿Cómo Dios trató con nuestros pecados? Nosotros debemos juzgar todo desde el punto de vista de Dios. Dios dijo que no se ha llevado por favoritismo. Hoy en día, una nación será juzgada por Dios cuando se caiga la justicia. En Jeremías capítulo 5, versículo 1, Judá había corrompido tremendamente. Dijo, si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Pero por no hallar ninguno que practique la justicia, Dios envió el juicio. Los jueces juzgaban recibiendo soborno. Los sacerdotes bendecían recibiendo sobornos. De esta manera, si los líderes y la nación se corrompen, Dios los juzgará. En el versículo 21 dice que no deben negar al mandato de Dios. Dijo, te insto fuertemente. Llegará el día que debamos estar ante la tribunal del Señor.
Todos los que creen en Jesús van al cielo, pero la recompensa será diferente según como haya vivido. Cuando el siervo está delante del Señor, ¿qué le dirá el Señor? Entre ellos habrán quienes reciban reprensión y otros que serán felicitados, le dirán, hiciste bien. Por medio del versículo 21, debemos entender que tenemos que ser siervos que recibamos felicitaciones y no reprensiones del Señor. En los versículos 22 al 25 está hablando acerca del cuidado de sí mismo como líder. El líder debe saber autocuidarse bien. Hoy en día hay muchos líderes que por no cuidarse han caído. Nosotros seguimos en constante batalla espiritual. Nosotros, para cuidar nuestro espíritu, para poder cumplir bien con el llamado que Dios nos dio, para guiar bien al pueblo de Dios, hay que ir venciendo en la batalla espiritual. Nosotros como líderes, ¿cómo estamos cuidando? Versículo 22. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Como líder, ¿qué es lo que tiene que cuidar primeramente? Dios realmente me ha llamado, Dios me escogió, me llamó y me levantó. Personas con esta seguridad tienen que hacer las obras del Señor. Si una persona que no tiene llamado hace la obra de Dios, será difícil para sí mismo, para la familia, será penoso para la iglesia y para la congregación. Aquel que tiene el llamado seguro busca primeramente el reino de Dios y su obra en vez de algo suyo. Esa persona no descuidará su prioridad. Antepondrá la obra de Dios antes que su propia obra. Se preocupa más por el reino de Dios y la iglesia que por su egoísmo. Juan el Bautista hizo esta confesión: yo debo menguar y Jesús ser exaltado. Él deseó que la obra de Dios saliera bien, aunque él pueda sufrir desprecio y maltrato. Aunque aquel que piensa y se preocupa más por la iglesia de Dios para que salga todo bien, más que de su beneficio, es el que tiene un verdadero llamado. Aquel que tiene esta clase de llamado da todo, se sacrifica por amor al Señor. Aquel que tiene esta clase de llamado pone primero la obra del Señor que el suyo. Aquel que tiene esta clase de llamado es fiel a Dios, aunque tenga que sacrificar todas sus cosas. El apóstol Pablo siempre examinó acerca de su llamado. Yo no soy apóstol por orden humano, sino Dios me ha ungido apóstol. En Romanos 14, versículo 8, hace esta clase de confesión. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Aquel que tiene esta clase de seguridad de llamado puede hasta entregar su vida para hacer la obra de Dios. Esta clase de persona que tiene el llamado seguro puede ser fiel a la obra que Dios le encargó. Él es fiel a su llamado a pesar de recibir desprecio, maltrato e insultos.
Aquel que tiene esta clase de llamado ama el alma de otra persona con todo el corazón. Ama y valora a cada persona. Hasta se sacrifica su vida para salvar a un alma. Jesús le hizo 3 preguntas a Pedro. Simón, ¿tú me amas más que a otros? Él pensó una vez más acerca de su amor para con el Señor. ¿Por qué le habrá preguntado el Señor a Pedro si lo amaba? Porque solo aquel que ama al Señor puede hasta entregar su vida y serle fiel. Si no tuviera seguridad del llamado, aunque esté haciendo la obra del Señor, sería por amor al dinero. Si ama más al mundo que al Señor, se irá con el mundo. Si ama más el libertinaje que al Señor, se volverá libertinos. En esta generación hay muchos que se aman más a sí mismos que al Señor. Hay muchos que aman al dinero, que trabajan más para llenar su egoísmo. Por eso un líder tiene que tener autocontrol, tiene que tener seguridad de su llamado. Como líder, en segundo lugar, dijo que no se apresure a imponer la mano. Hoy en día es muy importante levantar siervo de Dios. Si nombran a un mal siervo, la persona o personas que lo hayan levantado también tienen la responsabilidad. Si yo impongo la mano y doy unción a una persona sin capacidad, esa responsabilidad se volverá a mí. Hoy en día, como las iglesias están corrompidas, le ungen a cualquier persona como pastor. Cuando tengamos que ungir a una persona como pastor, debemos hacerlo con mucho temor. Primeramente, debo arrepentir mis pecados a Dios con un espíritu limpio para ungir. Podremos dar la gloria a Dios si ungimos acorde a la voluntad y gozo de Dios. Tercer lugar, en el versículo 22, dijo que se cuide para ser puro. Siempre hay que tener cuidado de sí mismo. Hoy en día hay muchos poderes que tientan alrededor nuestro. Nos tienta el diablo, el mundo nos tienta, también el pecado nos tienta. Si no nos cuidamos todos los días, no podremos saber con qué seremos tentados y caer. Si José hubiera caído en la tentación de la esposa de Potifar, ¿él habrá llegado a ser el primer ministro? José vivió siempre puro frente a Dios. ¿Cómo puedo pecar frente a mi Dios? Nosotros todos los días debemos cuidarnos y llevar una vida pura, echando fuera las tentaciones. Nosotros podremos vivir con el Señor si nos mantenemos puros. Si permanecemos puros espiritualmente, podremos discernir espiritualmente. Hay que ser puro espiritual para poder ver al Señor. Siempre debemos mantenernos limpios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16,
¿No sabéis que sois pueblo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Nuestro corazón es el templo donde mora el Espíritu Santo. Necesitamos tener nuestro corazón limpio para tener morando al Espíritu Santo. Los siervos de Dios deben tener el corazón limpio para recibir el conmover del Espíritu Santo. Jesús dijo, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que tener el corazón limpio para sentir el mover del Espíritu Santo, que llegue a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón. Podrá ser usado valiosamente por Dios y podrá recibir la bendición de Dios. Por eso el apóstol Pablo pide a Timoteo, amado hijo Timoteo, ten fe y buena conciencia. Algunos por desechar la buena conciencia se han naufragado de la fe. Nosotros debemos llevar una vida limpia y sin remordimiento de conciencia. Nosotros debemos vivir siguiendo la buena conciencia, y si hay algo que sea reprendido por la conciencia, debemos arrepentirnos. Debemos progresar de santidad en santidad, de pureza en pureza. Debemos vivir una vida pura, que seamos aceptados por Dios. Nosotros debemos cuidarnos para no caer en tentaciones. Hoy en día el que se cuida, cuida su corazón. ¿Por qué debemos cuidar nuestro corazón? El hombre se mueve como desea su corazón. El que tiene bondad en su corazón tiene buenos actos y dice buenas palabras. Pero lo que tiene maldad en su corazón dice malas palabras y actúa de forma mala. Debemos cuidar a cualquier costa que la maldad no entre en nuestro corazón. Dios mira nuestro corazón. Cuán hermoso es nuestro interior a los ojos de Dios. Las gente de hoy juzgan a las personas mirando el exterior. Pero nuestro Dios conoce muy bien nuestro interior. Nosotros no solamente debemos tener puro nuestro corazón, sino que también debemos vivir una vida sincera. La mentira es del diablo, la verdad es de Dios. Nosotros tenemos una buena conciencia, un verdadero fiel tiene que vivir con sinceridad. La verdad es vida y es poder para el líder. Aquel que ha manifestado amor sincero reconocido por Dios puede ser usado valiosamente por Dios. El mundo está lleno de mentiras. Es un mundo que engaña. Podremos engañar a otras personas, pero no podemos engañar a nuestra conciencia, tampoco a Dios. Hoy en día, como líder, lo importante es mantener limpio su ser. Consérvate puro. Luego, cuarto, dijo que conserve su salud. Versículo 23. No siga bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades.
Dijo, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo utilizó el vino por el mal de estómago que tenía. Es decir, un líder debe mantenerse saludable. Jesús desea que seamos saludables. Hay que cuidar bien nuestra salud física. Si estamos sanos, podremos esforzarnos a evangelizar. Hay que mantenerse saludables para servir fervientemente. Podrá anunciar bien la palabra de Dios. Y manteniendo saludable, podrá ser fiel en la vida de oración. No solamente ser saludable físicamente, sino hay que guardar bien el corazón también. Si nuestro corazón no es saludable, podremos herir fácilmente a los otros. Tiene que estar saludable espiritualmente para poder guiar a otros. El que tiene el corazón enfermo, en vez de sanar a los otros, terminará lastimando más. También debemos ser sanos espiritualmente. Si la vida espiritual se enferma, puede influenciar negativamente a los otros. Por eso, cuando una madre le da de tomar pecho al hijo, la madre tiene que alimentarse bien para poder dar de pecho leche saludable. Dentro de la iglesia hay muchos que están enfermos espiritualmente. Hay quienes tienen fe muy emocional, otro que es muy racional, hay otros que son muy espiritualistas. Todos ellos deben ser sanos por la palabra de Dios. Podremos crecer bien física y espiritualmente si nos alimentamos bien de la palabra de Dios. Miren el crecimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2, Jesús se sentaba en el templo a escuchar la palabra de Dios y hasta les hacía preguntas. Jesús creció muy equilibradamente. Jesús tuvo crecimiento en estatura y cuerpo, y creció amado bajo la gracia de Dios y de los hombres. Jesús creció sanamente en lo físico, intelectual y espiritual. Que sea apreciado delante de Dios y de los hombres significa que creció espiritual y socialmente. Las iglesias deben ser sanos. En Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva creció sanamente. Ellos recibieron bien la enseñanza de los apóstoles y aprendieron bien la palabra de Dios. Dedicaron con todo a las oraciones, a amar a los hermanos, a alabar fervientemente. Fueron fieles a las reuniones reunidas en el nombre de Dios. Por eso fueron felicitados por todos los creyentes. Por ello, creció el número de creyentes y la iglesia creció. Primeramente, el líder debe estar sano. Entonces la iglesia va a estar sano. Una sana madre puede tener un hijo sano. Hoy en día,
la iglesia tiene que ser sana para dar a luz a hijos espiritualmente sanos y así crecer cada día. Nosotros debemos examinar el estado espiritual de la iglesia cada momento. ¿Yo estoy sano? ¿Mi iglesia está sana? Si la iglesia no está sana, no crecerá y se herirán unos con otros. Timoteo estaba sufriendo mucho por su mal de estómago. Las personas que porque aquí dice que tome vino, piensan que está permitido beber vino. En esa época utilizaban el vino como medicina porque no había medicamentos. Pero ahora tenemos muchos medicamentos, por tanto, hay que usar los medicamentos orando. Hay enfermedades que son sanadas por oración y hay otras que se sanan si utilizan medicamentos. Está mal que querramos solo sanarnos sin usar medicamentos, orando. También está mal, no es buena fe la de querer usar medicamentos sin oración. Nosotros debemos orar usando a la vez de medicamentos. Hay algunas enfermedades que se pueden sanar en oración sin uso de medicamentos. Aquí Pablo le dijo a Timoteo que ore usando medicamentos. Quinto, como líder debemos vivir una buena vida. Leamos los versículos 24 al 25. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Como el bien y el mal se hacen evidentes, los líderes deben llevar una vida de bondad. En el versículo 24, los pecados de otros se descubren después, dijo. Dios castiga a cada época el pecado. En el versículo 24 también dijo, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados. Dios juzgó en cada época su pecado. Dijo que el pecado de algunos lo persigue de por vida. Hay pecado que todavía no se ha revelado. ¿Por qué Dios no habrá revelado el pecado de esas personas? Eso es porque le está dando oportunidad para arrepentirse. Si Dios juzgara el pecado inmediatamente, no habría nadie vivo. Dios no desea que nadie se destruya, aunque haya pecado grandemente. Espera que se arrepienta y vuelva a Él. Por tanto, bendito es aquel que descubre su pecado y se arrepiente. Hay personas que aún pecando están sin temor, como Dios está quieto. Hay otros que aún pecando se sienten orgullosos de haber cometido. Pero Dios juzgará cuando su vasija de pecado se haya llenado. No hay ni una persona sin pecado en el mundo. Pero nosotros debemos descubrir el pecado por medio de la palabra de Dios y arrepentirnos. Cuando el Espíritu Santo nos esté señalando nuestros pecados, debemos arrepentirnos inmediatamente. Cuando nos sintamos con remordimiento de conciencia, debemos arrepentirnos del pecado.
entonces podremos escapar del juicio de Dios. Si sabemos usar constantemente nuestra conciencia, podremos ser reprendidos seguidamente. Aquel que no usa su conciencia, se le endurecerá su conciencia y seguirá pecando. Dios nos da oportunidad para arrepentirnos. Dijo también que se hará evidente las buenas obras. Si hoy en día los líderes pecan, herirá a muchas personas. Si el pastor se corrompe, tapará la gloria de Dios. Herirá a muchas personas. Se cerrará la puerta de bendición. Por tanto, debe buscar cualquier pecado y arrepentirse, y llevar una vida limpia. Así el líder debe tener un buen corazón y ser fiel a la obra de Dios. Hoy en día, lo que decimos acerca del bien es que toda obra de Dios es buena. Nosotros, para hacer el bien, debemos vivir centrados en el Señor, siempre dejando su egoísmo, sus prioridades. Tener a Dios en su corazón. Tiene que ser fiel al Evangelio. Como hemos renacido y somos sus hijos, como hijos verdaderos, debemos hacer las buenas obras. Los líderes deben ser ejemplos de la buena obra. Ser primero en servicio, en oración, en sacrificio, ser primero, también en evangelizar, en buenas obras, podrá guiar a muchos a Dios. Debemos discernir bien entre el bien y el mal. Todo lo que haga para sí mismo es malo y egoísta. Todo lo que haga para Dios es buena persona. Por eso, para levantar a los siervos, está diciendo si tiene estas buenas obras o no. ¿Quién dice en Salmos 1 que es bendecido? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Primera condición para ser bendecido es no andar con los malvados. Aunque el mundo esté lleno del mal, los líderes de la iglesia deben hacer buena obra. Por eso necesita discernimiento para saber qué es lo que está bien o mal. El que sepa que si está haciendo el bien y el mal, puede discernir para desechar el mal. ¿Por qué debemos hacer el bien? Porque todo se revelará en el juicio de Dios. Aunque el hombre sea engañado, Dios no puede ser engañado. Dios se revelará el bien y el mal. Si hiciste el mal, vendrá castigo. Y el que ha hecho el bien tendrá la felicitación de Dios. En Mateo capítulo 25 aparece la parábola de talentos. Las dos personas que recibieron 2 y 5 talentos trabajaron arduamente
y obtuvieron el doble. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre más grandes cosas, para que participes de la alegría del Señor. Ser fiel a la obra de Dios, hay que siempre ser fiel, trabajando duros con los talentos que nos dio y obtener el doble de esa es la buena obra. Si somos fieles, seremos felicitados. Podremos participar de gran obra y de la alegría del Señor. Como siervo de Dios, ¿tienes pruebas de la buena obra? Si tienes pruebas y estas buenas obras, podrás recibir felicitación de parte del Señor. Podrás guiar a muchas personas. Muchas personas verán la buena obra, serán guiados y vendrán al Señor. Hoy en día es muy importante el papel del siervo. Debemos desechar el mal y enfocarnos a esforzar a hacer el bien. Seamos buenos obreros, que demos gloria a Dios, líderes que guiemos a muchas almas por el camino correcto. Concluimos con la clase número 8. Muchas gracias.